Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimados estudiantes de prepa en línea. Vamos a iniciar con este primer espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 2, en la que vamos a hablar acerca de la última actividad de la unidad número 1. Recuerden que este espacio abierto está dividido en dos unidades. En la primera semana y parte de esta segunda semana, o una de las actividades de esta primera semana, tiene relación con los temas de la dinámica de la población. Entonces, en la primera analizamos algunas fórmulas, algunos modelos que nos ayudan a medir precisamente esta dinámica, el crecimiento, la rapidez de crecimiento, el crecimiento absoluto y, por supuesto, la proyección de la población. Y conocimos algunos modelos que nos ayudan precisamente a medir esta variación, esta dinámica que se da en este proceso social. Ahora, también tenemos en esta misma semana una actividad con la que inauguramos la número 2, la unidad número 2, que se llama crédito, ahorro, inversión. Les invito, antes de que realicen sus actividades, a ver el temario que está ya en la sección presentación para que ustedes conozcan los temas y los delimitemos, porque cuando hablamos o nos referimos a los temas de economía, pues podemos pensar que vamos a abarcar sobre aspectos muy complicados de los temas de economía. Y no únicamente vamos a hablar ciertos temas como lo son el ahorro, el crédito y la inversión. Entonces, para conocer a detalle los temas que vamos a abordar y podamos encauzar nuestras actividades precisamente a lograr comprender esos temas, vamos a leer ese espacio en la sección presentación, ¿no? Lo que tiene que ver con la unidad, con el contenido del módulo, con el temario, para que conozcan, para que delimiten lo que vamos a estar conociendo. Entonces, vamos a iniciar esta primera sesión, este espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 2. Mi nombre es Jorge Joaquín Maybaeza, asesor virtual de este módulo número 13. Entonces, vamos a empezar. El propósito que tienen estos espacios abiertos, el primero y el más importante, es el de atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades que vamos a desarrollar. Y es decir, ustedes en cada una de las semanas, cuando inicia el día lunes, tienen acceso ya a los recursos y a las actividades, a los foros. La sugerencia es que a partir del día lunes ustedes empiecen a revisar todo este contenido, que vayan anotando las dudas que tengan, que vayan, por otro lado, colocando aquellos aspectos que sí comprenden para que puedan entonces abordar aquellos que no. Y lean las instrucciones, lean la rúbrica de evaluación. La idea es que se hagan de el conocimiento que tiene este módulo número 13 a través de los diferentes conceptos que vamos aprendiendo. Entonces, una vez que ustedes lean, si identifican de alguna forma que hay algún modelo, que hay algún concepto que no les es de todo claro, pues es cuando entonces ingresamos a los espacios abiertos, aunque tenemos otros espacios de comunicación como lo es el mensajero y el correo electrónico. Recuerden que en estos espacios abiertos pues podemos atender de forma rápida estas dudas que ustedes puedan tener para que continúen avanzando con sus actividades. Entonces, por eso, el primer propósito y el más importante de estos espacios abiertos es el de atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a estas actividades. El segundo es el de fortalecer en este espacio abierto. Particularmente, vamos a tratar de fortalecer el aprendizaje esperado. Explica los efectos sociales que se producen por la variación de la población. Ya hemos trabajado con este aprendizaje esperado en las actividades de la semana número 1, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito más porque en una de las actividades de esta semana también vamos a tener que identificar algunos de los efectos sociales que se producen por la variación de la población. Y lo importante es que logremos esto, que es explicar. Cuando explicamos es que damos argumentos sólidos derivados del análisis que hacemos de los ejercicios. Es decir, no únicamente es mencionar, sino que hay que tratar de vincular lo que nosotros estamos identificando como un efecto de la dinámica de la población a por qué es un efecto precisamente de este proceso social. Muchos de los efectos que tenemos, sí,
son parte de la dinámica de la población, pero también pueden deberse por otras causas. Entonces, por eso es importante que cuando ustedes lo mencionen en sus actividades, lo vinculen correctamente, que no únicamente lo mencionen porque pues la idea es que ustedes argumenten estas explicaciones, estas conclusiones a las que llegan, derivado del análisis que hacen de los ejercicios que les presenta la plataforma. Entonces, es importante fortalecer este aprendizaje esperado, el de explicar, el de que coloquemos argumentos en cada una de las actividades que vamos desarrollando. Para lograr estos objetivos, vamos a realizar en conjunto algunas actividades que nos ayuden a fortalecer precisamente las habilidades y conocimientos. Las habilidades, por ejemplo, en el desarrollo de algunos modelos matemáticos o en los conocimientos que vamos adquiriendo. Bueno, en esta semana vamos a hablar de un tema particularmente, que es el de la migración. Entonces hay que abordar pues conocer un poco más a profundidad lo que es la migración, porque si bien es un tema que pues conocemos, que vemos todos los días, a ver un momentito nomás aquí, es un tema que vemos todos los días, pues es importante conocer un poco más acerca de ello, los tipos, cómo es que se da en nuestro país, cómo es el que se da en sus entidades, porque la migración puede ser en alguna entidad que las personas se vayan hacia otro estado o hacia otro país, o que en sus ciudades lleguen personas de otros estados o de otros países, ¿no? Y hay ciudades en las que se da este proceso social, no es el mismo en todos lados, por eso es importante que ustedes identifiquen el que prevalece en su entidad. Y para lograr precisamente estos conocimientos es que vamos a fortalecer mediante la elaboración de algunas actividades en este espacio abierto estos conceptos. El otro es reflexionar sobre las áreas de oportunidad. Si ustedes identifican que alguno de los conceptos aún no les es del todo claro, pues es importante que regresen nuevamente a los recursos y que lean los contenidos, lean a detalle los contenidos, que traten de emplear alguna técnica didáctica como lo es un mapa conceptual, un resumen, un cuadro sinóptico, un cuadro comparativo, algún ensayo, algo que a ustedes les ayude a identificar claramente el contenido y comprenderlo de mejor forma. Entonces, la idea es esa, que a través de estas actividades que vamos desarrollando, ustedes vayan identificando qué parte del proceso de aprendizaje que ustedes llevan a cabo, porque no es el mismo para todos, es el que necesitan fortalecer, ¿no? Estableciste conexión con Angelica. A lo mejor, a lo mejor necesitan mejorar el tiempo, a lo mejor necesitan emplear uno de estos recursos didácticos, para que puedan comprender mejor, lograr mejores resultados en sus actividades. A lo mejor necesitan reflexionar todavía en los acontecimientos que están sucediendo en sus ciudades, producto de la dinámica de la población, para que puedan dar como ejemplo alguno de ellos. Y por último, vamos a tratar de lograr un aprendizaje significativo vinculando lo que vamos aprendiendo en este módulo número 13 con nuestra vida cotidiana. Afortunadamente, y lo he mencionado otras veces, los temas que aquí abordamos tienen amplia relación con nuestra vida cotidiana. Cuando hablamos, por ejemplo, de la dinámica de la población, ustedes pueden identificar en sus estados si ha crecido, si está creciendo y el impacto que tiene cada uno de estos sucesos. Ustedes al acudir al súper, en la escuela, en el trabajo, se dan cuenta de la dinámica que tiene la población y del impacto que tiene en sus actividades cotidianas. Lo mismo sucede cuando hablamos de los temas de economía básica, como lo es el crédito, el ahorro y la inversión, que nos damos cuenta de que efectivamente de alguna forma interactuamos con estos conceptos. El crédito, por ejemplo, que es el más usual, prácticamente la mayoría hemos adquirido algún producto a crédito desde un teléfono celular, o pasando por otros artículos como lo es un ventilador, una licuadora, un refrigerador, una estufa, hasta otros de mayor precio, como lo es un vehículo o muchos de los casos, alguna vivienda que hemos adquirido a través del Infonavit, del Fobiste o de algún crédito bancario. Entonces, pero en términos generales, tenemos una gran interacción con el crédito y lo mismo con el ahorro.
Siempre estamos procurando tratar de ahorrar. Pero estos temas tienen algunos conceptos técnicos que son los que hay que identificar. Por ejemplo, ¿cómo medimos el monto que vamos a pagar por un crédito? ¿Cómo medimos cuánto es nuestro ahorro que estamos obteniendo en cada uno de los meses respectivos, por ejemplo? ¿O qué opciones tengo para invertir y cómo puedo medir cuánto es lo que voy a obtener de rendimiento por una inversión bancaria, que es la más común, ¿no? Entonces, vamos a tratar de lograr ese aprendizaje significativo en el que ustedes, a través de las actividades, a través de que identifiquen sus fortalezas y áreas de oportunidad, puedan lograr ese conocimiento significativo, que vinculen todos estos temas con lo que viven todos los días. Algunas reglas de comunicación virtual, por favor, escriban su nombre completo para que en caso de participar, asignarles la puntuación. Recuerden que estos espacios abiertos tienen una puntuación adicional, pero no es para todos. Son para aquellos que participen activamente, que hagan preguntas. Precisamente estas actividades también están diseñadas para facilitarles de alguna forma el hecho que ustedes puedan alcanzar esa puntuación adicional que les puede ser de utilidad. Si por alguna razón obtienen una calificación un tanto, pues pongámosle baja, pues se puedan apoyar con la puntuación adicional de los espacios abiertos para poder mejorarla. Entonces, pero es necesario que participen y que identifiquemos con claridad quiénes son las personas que están participando. Luego, cuando seamos pues un número considerable, en algunos casos como estos, pues no es necesario, basta con que ustedes expresen que quieren participar y con mucho gusto les cedemos el micrófono. Pero comúnmente todas las herramientas de streaming tenemos una herramienta que se llama levantar la mano y esto nos indica que queremos participar con algún comentario o alguna pregunta. Seamos claros y corteses con nuestros compañeros y el asesor virtual. Si participamos por el chat, por favor, evitemos errores ortográficos. Hay que tratar de mejorar en ese aspecto. Recuerden que estamos en un proceso académico, en un proceso educativo, en donde fortalecemos algunas habilidades y entre esas está precisamente la redacción y la ortografía. Entonces, evitemos escribir solo con mayúsculas, evitemos el uso de abreviaturas o modismos, porque independientemente podemos crearnos malos hábitos de escritura y los hábitos se adquieren con la práctica. Inclusive cuando ustedes hagan uso de estas mensajerías instantáneas, traten de escribir adecuadamente, independientemente de que se lleven un poco más de tiempo. Lo ideal es que vayamos mejorando y que evitemos crear esos malos hábitos de escritura que muchas veces pasan de esos ámbitos de la mensajería instantánea a los ámbitos académicos. Y es ahí donde se vuelve un problema. Procuremos que las dudas y comentarios sean claros y concretos y por favor coloquen en silencio su micrófono antes de ingresar. Aquí tengo un comentario, vamos a ver qué tal. Escucha muy bajito su audio. A ver, vamos a ver. Mm, bueno, ¿me escuchan? No sé si alguien más me escuche bajo o sea nada más problema de alguien en particular. Yo lo escucho muy bien, asesor. Ah, igual yo te escucho muy bien. Entonces, no se puede deberse, Daniela, a tu internet o algo. Mm, nada más verifica por ahí. Pues, bueno, vamos con este aprendizaje esperado. Recuerden que estamos tratando estos aprendizajes esperados, como lo comenté en la primera sesión, es la meta, el objetivo al que nosotros debemos llegar. Y obviamente, al tratar de lograr ese aprendizaje esperado, vamos adquiriendo ciertas habilidades y conocimientos. Por ejemplo, al tratar de explicar los efectos sociales que se producen por la variación de la población, tenemos que tener ciertos elementos. No podemos hablar de que una población crece o decrece
Si no tenemos algún resultado que nos sea un indicativo para que nosotros lo que estamos afirmando lo podamos sostener. Y por eso realizamos algunos cálculos matemáticos. Para conocer, está creciendo con rapidez, ¿no? Tener los elementos necesarios. También necesitamos tener o hacer uso de la experiencia que tenemos. ¿Qué es lo que sucede cuando crece la población? En mi ciudad crece la población o no crece, o llegan migrantes o las personas que viven en mi ciudad, su objetivo es salir de la ciudad e irse, por ejemplo, a los Estados Unidos u otras ciudades con una mejor economía, en algunos casos algunos centros turísticos, ¿no? Como puede ser Quintana Roo, Cancún, Playa del Carmen, Los Cabos. Hay que identificar claramente primero lo que está sucediendo en mi ciudad. También recuerden que los ejercicios es uno mismo, es decir, no están desvinculados. La pregunta final es un análisis que ustedes deben hacer de los resultados que van obteniendo en las actividades. Muchas veces colocan otros aspectos que no tienen que ver. Sí tienen que ver, pero no precisamente con el ejercicio que están ustedes realizando. Y pues es importante que los datos que tenemos son los que usamos para los ejercicios que vamos realizando y que al final debemos obtener un análisis, debemos llegar a una conclusión con lo que estamos haciendo, con lo que estamos realizando. Entonces, mm, vamos a tratar ahorita de fortalecer este aprendizaje esperado. ¿Tienen alguna duda hasta el momento referente a las actividades? Ningún asesor. ¿Ninguna? Por ahí hay dos más. No sé si tengan. Recuerden, bueno, a lo mejor ahorita no tengan, pero recuerden que en cualquier momento ustedes pueden pedir la palabra y con mucho gusto. Si tienen alguna duda, con mucho gusto la atendemos, porque esa es la idea. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Esta semana, recuerden que la dinámica de la población, uno de los temas es el de la migración. Vamos a ver, este tema de la migración viene en los recursos de la semana. Entonces, la idea con estos cuestionarios es que hagamos una especie de examen, ¿no? Bueno, sin las consecuencias que tiene un examen, ¿no? Pero el examen precisamente sirve para evaluar lo que hemos aprendido teóricamente de algún ejercicio o de algunos conceptos particularmente. Entonces aquí vamos a tratar de ver qué tanto es lo que hemos comprendido acerca del proceso de la migración. Ok. Ok, aquí se los voy a compartir, se los voy a colocar aquí. Solo ingresan, colocan un nombre de usuario, de preferencia su nombre, y eligen un avatar, si así lo desean, y ya podemos ingresar. Creo que pues porque es una versión gratuita, únicamente me deja integrar a 5, pero bien, ya tenemos a una. Vamos a esperar 10 segunditos para ver quién más se nos une. Recuerden que todas las actividades que desarrollemos es lo que nos ayuda a obtener la puntuación adicional y que les puede ser de utilidad para alguna actividad, ¿no? O bueno, en general para su calificación final. Bueno, vamos a empezar. La primera pregunta. ¿Qué es la migración? ¿Ustedes han tenido oportunidad de leer los recursos, de analizar, de reflexionar y
pueden ya definir lo que es la migración. Es el movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro. No me dejaron. Muy bien, excelente. Es la número uno. Es el movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro lugar. Eso es la migración. Pero si se dan cuenta, nosotros ya lo vamos definiendo. Creo que todos conocemos lo que es la migración de alguna forma. Sabemos que es cuando las personas se van de un lugar a otro. Pero vamos a tratar de darle un aspecto técnico. Entonces, en este caso, al leer los recursos, podemos identificar claramente qué es el movimiento de población que consiste en que se van del lugar de donde ellos residen para establecerse en otro lugar. Ok. La siguiente pregunta, número dos. ¿Cuáles son los tipos de migración? Ahí yo creo que ya todos como que, si bien los conocimientos que teníamos ya empiezan a ser insuficientes, porque sí sabemos lo que es la migración, pero cuando nos hablan de los tipos, ya necesitamos un poco más de información. Ya necesitamos conocer, leer un poco más acerca de lo que es la migración para ampliar lo que sabemos sobre ella. En este caso, como bien respondió Celina, es interna y externa y también tiene sus conceptos. Lo que es la migración interna, que es la que se da dentro de un país, y la externa, que es la que se da entre los países. Pero ven que vamos ampliando lo que sabemos acerca de este concepto. Ya no nos quedamos únicamente con saber qué es cuando una persona se mueve de un lugar a otro, de un estado a otro, de un municipio a otro o de un país a otro. Ya empezamos a identificar que existe un poco más de información acerca de lo que es la migración. Muy bien. La tercera pregunta. ¿Cuáles son las formas de migración? Muy bien, hay tipos, pero también hay formas de migración, interna y externa, emigración o inmigración, nacional e internacional. Es correcto. Existe la emigración, que es cuando las personas de un lugar salen hacia otros lugares o hacia otros estados, hacia otros países. Y la inmigración, que es cuando entran, ¿no? Cuando llegan personas al lugar. Entonces, en este caso existe la inmigración cuando se van y la inmigración que es cuando llegan. Son las dos formas de migración. Entonces, pueden emigrar, por ejemplo, hacia otro estado, sería una emigración interna. Cuando se van, por ejemplo, hacia otro país, sería una emigración externa, es decir, se van hacia otros países. Entonces, ya esto nos va dando un panorama más amplio de lo que es la migración. Ya podemos, por ejemplo, leer un artículo y que nos hablen sobre la inmigración o la inmigración. Ya reconocemos que inmigración es cuando se van e inmigración es cuando llegan. Entonces, podemos identificar y comprender de mejor forma algún artículo en el periódico o un artículo científico, porque vamos ampliando los conocimientos que tenemos referente a estos temas. La cuarta pregunta, ¿cuáles son algunas causas? Recuerden que todo proceso tiene causas y tiene consecuencias. Todo proceso, muy bien, algunas causas de la migración son las cuestiones económicas y sociales. Es decir, la gente se va porque quiere un mejor empleo y a lo mejor en esa ciudad en la que él elige irse a vivir, tiene una mejor economía y es más probable que encuentre un empleo. Pero fíjense que estamos hablando de causas.
la razón por la que la gente se va. Pero el aprendizaje esperado, ¿qué dice? Vamos ahorita lo vamos a ver. Explica los efectos sociales que se producen. Que se producen. Es una causa. Cuando hablamos de los efectos sociales que se producen, bueno, ahorita vamos a verlo. Vamos a esta última pregunta. Es una consecuencia de la migración. Fíjense, ya hablamos de las causas. Ahora estamos hablando de las consecuencias, es decir, lo que se da por la migración. Crecimiento económico y productividad. Muy bien, identifican claramente alguna consecuencia, pero recuerden que identificarla no es suficiente. Aquí en el ejercicio, pues está muy bien. Hay que explicarla. Es decir, el crecimiento económico se puede dar por muchos factores. El crecimiento económico y productividad, ¿no? Puede haber una buena productividad porque la gente que vive tiene mejores ingresos o porque el mercado de ese producto empieza a ser o empieza a tener cierta bonanza, pero no tiene que ver con la migración, ¿no? Pero también puede deberse a la migración y es cuando hay que explicar por qué lo que yo estoy diciendo, por qué la migración produce crecimiento económico y productividad. Es decir, entre esto y esto hace falta un argumento y es el que ustedes deben colocar en sus actividades para que logren ese aprendizaje esperado de expliquen por qué esto, con crecimiento económico y productividad, es una consecuencia de la migración. Identifiquen también que una cosa es una causa y otra es una consecuencia. Y cuando el aprendizaje esperado me dice explica los efectos sociales, ¿a qué hace referencia? ¿A una causa o a una consecuencia? Explica los efectos sociales que se producen, dice. ¿Qué me está pidiendo? ¿Que identifique una causa o que identifique una consecuencia? Una consecuencia. Una consecuencia, muy bien, una consecuencia, porque dice que se producen, es decir, lo que genera el hecho de que la gente migre, ya sea en la ciudad de que salen o en la ciudad a la que llegan. En cualquiera de las dos ciudades hay un efecto y es necesario identificar ese efecto que se da. Y más que identificar, de explicar por qué. Ustedes reflexionen. ¿Qué consecuencia notan en su ciudad por la migración? ¿Por qué es una consecuencia? Es algo que ustedes reflexionen ahí y traten de hilar una idea, ¿no? Una consecuencia y traten de explicarla. Lo primero que tienen que identificar es si en su ciudad la gente emigra o hay más inmigrantes, es decir, se va más gente o llega más gente procedente de otros países. Y una vez que lo identifiquen, las consecuencias que notan por ese desplazamiento de personas, ya sea que salgan o que ingresen, y que expliquen por qué es una consecuencia. Y esta parte es importante porque es la que me ayuda a mantener o tener un mejor nivel en el aprendizaje esperado. Puedo mencionar una consecuencia, pero si no la explico, no va a estar completo el argumento. Es importante esta parte. ¿Por qué es una consecuencia? Y aquí tenemos, por ejemplo, estos temas de la migración, como ustedes saben, pues son temas que se estudian porque sí tiene un impacto en las estructuras sociales, en la educación, en la salud, en la economía. Entonces se estudian para ver cuál es el impacto que tienen. Entonces, aquí, por ejemplo, por cierto, muchas gracias a los que participaron. Para conocer, por ejemplo, en nuestro país. En nuestro país dice
porcentaje de la población de 5 años y más migrante, es decir, gente que lleva más de 5 años viviendo en otro estado. ¿Y por qué? ¿O cuál es la causa por la que migró? Entre marzo, es el periodo de estudio, entre marzo del 2015 y marzo del 2020. Entonces, aquí estamos conociendo algunas causas, ¿ok? Por ejemplo, aquí dice que una de las principales causas es la familiar, por reunirse con alguna familia, por ejemplo, la gente migra. Otra es el trabajo, porque encuentra mejores trabajos en otros estados de la República o inclusive en otros países. Aquí. La otra es la educativa. Muchas gentes o muchas personas, perdón, salen de su ciudad buscando mejores opciones educativas. A lo mejor porque en la ciudad en la que se encuentran no tienen el nivel educativo. Hay ciudades que para estudiar un nivel superior, por ejemplo, tienen que emigrar a la siguiente ciudad, porque ahí en la que están no tienen acceso a una educación superior. A lo mejor nada más llegan hasta el bachillerato. Y si quieren continuar sus estudios, pues tienen que irse a otros estados, a otras ciudades. O aun cuando teniendo, por ejemplo, alguna universidad, a lo mejor no tienen la carrera que ellos desean y pues tienen que buscar en cuál de las ciudades está la carrera que ellos quieren estudiar y migrar. Otro es la inseguridad delictiva o violencia, pues hay ciudades que tienen problemas de este tipo desafortunadamente y la gente, pues con el fin de salvaguardar su vida, pues migra hacia otros lugares en donde pues no existen o existe un menor grado de este tipo de conflictos y otras causas. Pero estas son causas. Si nosotros podemos entender bien el problema, podemos comprenderlo, pues entonces podemos identificar claramente algunas consecuencias. Aquí, por ejemplo, son algunas ciudades. Si ustedes se dan cuenta, algunas ciudades, esta línea que ustedes ven acá, es de las personas que llevan menos de 5 años viviendo en ese estado de la República. Es decir, son personas que recientemente llegaron a esa entidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Baja California Sur es de las personas que tiene entre su población muchas personas que recién llegaron o que al menos tienen menos de 5 años de vivir en Baja California Sur. Y lo mismo sucede con Quintana Roo, pues, estos dos estados de la República que son lugares turísticos, Baja California también. Y por ejemplo, hay otros como Guanajuato, como Chiapas, en las que tienen una migración interna mucho menor. Entonces, se dan cuenta, eh, la línea café nos indica que estados como Baja California Sur y Quintana Roo, que son eminentemente turísticos, es donde la gente comúnmente va precisamente buscando fuentes de empleo y aquí se refleja en la población que tienen. Este, por ejemplo, es el porcentaje de la población emigrante internacional a los Estados Unidos de América. ¿Cuál es la población internacional? ¿Cómo se catalogaría? ¿Qué tipo sería? ¿Interna o externa? ¿Externa? Externa, muy bien, es porque es en otros países. Entonces, la migración externa, fíjense quién ocupa el primer lugar, Guanajuato. Y ahorita vamos a ver algún caso de Guanajuato, alguna consecuencia que se da en Guanajuato, producto de que la mayoría de la migración que se da en Guanajuato es que salen de Guanajuato hacia los Estados Unidos. Luego está Zacatecas, Chiapas y en menor medida Yucatán y Ciudad de México. Son entidades en las que, si bien sí existe la migración, es en menor proporción a estas. Estas es solo únicamente para conocer el panorama y para tener alguna fuente de información confiable, como lo es la página del INEGI, ¿no? Cuando buscamos información referentes a estos temas,
pues hay que buscar una fuente confiable y en este caso pues es la página del INEGI. Además, que nos da una idea que efectivamente lo que estamos nosotros viendo, que es la dinámica de la población, sí se estudia, se analiza, existen especialistas en la materia que precisamente llegan a estos resultados producto del análisis que hacen, eh, pues de datos inmensos, donde utilizan también otro tipo de tecnología, herramientas especializadas, software especializado, computadoras con una mayor capacidad, porque tienen que analizar muchos datos. Lo que nosotros estamos haciendo es extraer una parte de lo que ellos hacen, simplificarla para que ustedes puedan comprender por lo menos lo esencial que se realiza en un análisis de la población, ¿no? Obviamente es algo mucho más complejo de lo que nosotros estamos haciendo en nuestras actividades. Esto nos sirve únicamente para entender que las matemáticas nos ayudan, que nos proporcionan la información y que por supuesto esto nos ayuda a obtener conclusiones de lo que está sucediendo. Ok, entonces hay otras páginas como lo es la CONAPO, el Consejo Nacional de Población, que también se dedica a este tipo de análisis. Fíjense, algunos efectos de la migración. ¿Se acuerdan que vimos que Guanajuato era una de las entidades de mayor migración, de mayor emigración externa? La mayoría de las personas que se van a los Estados Unidos en la República son de Guanajuato. Y fíjense, aquí encontré una nota que habla sobre los efectos que tiene en algunas ciudades de Guanajuato. Dice, por ejemplo, en pequeñas comunidades del estado de Guanajuato, la ausencia de mano de obra masculina al interior de los hogares, o sea, ya de entrada esa es una consecuencia, porque comúnmente las personas que emigran en Guanajuato son hombres. ¿Y esto qué produce? Que en las familias empiece a desaparecer esta figura del hombre, eh, que no exista esa mano de obra en los hogares. Producto de la migración de sus habitantes, ha provocado una mayor participación de las mujeres. ¿Por qué creen que la mujer participa más en las actividades económicas que los hombres en Guanajuato, por ejemplo? Ahí está la respuesta. ¿Por qué creen que las mujeres tienen una mayor participación en las actividades económicas en algunas comunidades del estado de Guanajuato? Porque los hombres se fueron. Porque los hombres se fueron, ¿no? Migraron. ¿Y quién tiene que asumir ese papel de proveedor de la familia? La mujer. ¿Y eso qué provoca? Que en algunas en algunas ciudades del estado de Guanajuato, pues aparezca como principal proveedora de los hogares la mujer. Aquí lo dice, lo cual se concreta efectivamente en cada vez mayores tasas de participación económica femenina. Asimismo, dice, el desequilibrio numérico entre sexos puede incidir en los patrones matrimoniales y reproductivos e indirectamente sobre la organización de las unidades familiares. Comúnmente, tradicionalmente, pues papá, mamá, hijos, ahora es mamá e hijos. ¿Por qué? Porque ya no existe esa figura paterna, porque esa figura paterna migró. Entonces, ¿tiene una consecuencia la migración? Sí, sí la tiene. En el hogar la tiene, ¿no? Esa figura paterna, pues de alguna forma va desapareciendo y la mujer tiene una mayor participación económica en los mercados económicos. En la economía, por ejemplo, no sé si han oído de las remesas. ¿Qué son las remesas? Sí, son lo que envían los migrantes que están en otros países a sus familias en México. Ah, muy bien, excelente. Claro, es dinero. Por ejemplo, esas personas que se van, esos hombres que se van a los Estados Unidos en Guanajuato, pues de alguna forma, una vez que llegan allí y empiezan a trabajar, empiezan a enviar dinero a las familias que se quedan, por lo menos en el estado de Guanajuato, ¿no?
Esos son las remesas. Y dice, esta nota dice, desde la perspectiva optimista se ha señalado que uno de los beneficios más directos de la migración internacional son las remesas que pertenecen a la región tradicionalmente expulsora, es decir, de la ciudad en donde salen las personas. Ahí es donde llegan las remesas. ¿Por qué? Porque ahí se quedan las familias. Dice, cerca del 30% del total de las remesas que entraron al país son Michoacán, Jalisco y ¿quién creen? Guanajuato. ¿Por qué? Pues porque de Guanajuato, por lo menos en la estadística de la INEGI, es de donde sale el mayor número de personas hacia los Estados Unidos. Y pues es obvio que al ser el estado que mayor provee de migrantes a los Estados Unidos, pues sea uno de los estados que también envíe un mayor número de remesas a sus familias, ¿no es cierto? Estas entidades recibieron montos cercanos a los 2.000 millones de dólares. Dice que también el flujo de remesas hacia algunas entidades del centro, Distrito Federal, bueno, hoy Ciudad de México, Estado de México y Puebla, y del sur sureste, Chiapas y Oaxaca, se han incrementado. Y que los estados de Baja California Sur, Campeche y Quintana Roo son los que en menor medida se benefician con dichos recursos. Entonces, ¿tiene un efecto en la economía la migración? ¿Cuál es ese efecto? Por ejemplo, las remesas, ¿no? Ahora bien, vamos a leer esto. ¿Sí lo podemos ver? O le subo un poquito. Ahí está. Y ya después, ahorita vamos a hacerles un examen para ver si podemos comprender. Vamos a darles 30 segundos, ¿les parece? Ya con lo que vimos, ustedes lean. Cada vez que analicemos algún dato, sí es importante leer de términos generales, pero al leer vamos a tratar de encontrar, en este caso lo que queremos encontrar son consecuencias de la migración. Entonces, si estamos leyendo algún artículo, habrá partes que no podamos comprender. Esas de entrada vamos a tratar de dejarlas a un lado. Vamos a enfocarnos en aquellas que sí comprendemos y tratando de identificar lo que queremos identificar, que en este caso es consecuencias. No sé si me expliqué. La idea es que ustedes, cuando intenten leer un texto, tengan por lo menos alguna estrategia. Y una estrategia, la principal es, vamos a leer en términos generales, ¿no? ¿De qué trata el tema? Luego vamos a tratar de identificar lo que yo quiero de este texto, qué es lo que yo quiero obtener. En este caso, quiero obtener algunas consecuencias de la migración, ¿no? Habrá otra que me hable sobre otros aspectos, es cierto, pero particularmente lo que yo quiero es consecuencias y voy a tratar de identificarlas en el texto. La idea es esa, que cuando leamos los recursos también, yo identifico en los recursos aquellas partes importantes. Sí, cierto, me va a ayudar a darme un contexto, todo el contenido, pero yo voy con un objetivo y ese objetivo tiene que ver con alcanzar los aprendizajes esperados. Si en la actividad me están solicitando algo concretamente, yo voy a tratar de identificar esa información en ese texto que estoy leyendo. ¿Estamos listos? Aquí le voy a disminuir un poquito. Muy bien, esto es la migración. Ya vimos que la migración puede tener causas y que puede tener consecuencias. ¿Ok? Por ejemplo, se eleva la tasa de desempleo. ¿Qué sería, una causa o una consecuencia? ¿Causa? A ver, ¿alguien más? Recuerden, la idea es que con lo que nosotros estuvimos viendo acá y la última lectura que hicimos, ahí es donde podamos entonces resolver este ejercicio, ¿no? No vamos a sacar cosas que no vimos. O sea, a lo que voy es que de esta información que nosotros obtuvimos es donde debemos identificar lo que nos están solicitando. Fíjense que aquí dice,
Los flujos migratorios producen una serie de consecuencias. Disminuirían así los niveles de desocupación. Entonces, si yo hablo, bueno, dice disminuirían, ¿no? Ok, ya, a ver, bueno, ok. La tasa de desempleo es una consecuencia. En la ciudad a la que llega la gente, al llegar muchas personas, esa diferencia, ¿no? Mientras que quitan de un lugar, disminuye la tasa de desempleo, a la ciudad a la que llegan, se aumenta la tasa de desempleo. Cuando tenemos más personas y menos puestos de trabajo, pues la tasa de desempleo tiende a incrementar en el lugar en el que llegan. Remesas, ¿qué sería? ¿Una causa o una consecuencia? ¿Consecuencia? Consecuencia, muy bien. Este lo vimos en uno de los textos. Mayores posibilidades de ingreso al mercado. Es decir, la gente que trabaja tiene mayores posibilidades de ingreso al mercado porque la gente migra. ¿Es una causa o una consecuencia? ¿Consecuencia? Consecuencia, muy bien. Asuntos familiares, ¿causa o consecuencia? ¿Causa? Causa, claro. ¿Recuerden la gráfica que vimos? La primera causa por la que la gente migra es por asuntos familiares. Por trabajo, causa o consecuencia. Causa. Causa, claro, esto también lo vimos allí. Disminución y aumento del consumo. Disminución en un lado, aumento en otro lado del consumo. ¿Consecuencia? Consecuencia, claro. ¿En dónde disminuye? En el lugar que dejan, ¿no? Si antes tenía 10 habitantes y se me fueron 5, ¿qué creen que le pase a la tiendita que está ahí en esa ciudad? Ya no tiene los 10 clientes, ahora solo tiene los 5. Pues obviamente va a disminuir el consumo. Y a la que llegan, si antes tenía 10 habitantes y ahora tiene 15, pues va a incrementar las ventas que tiene, es decir, va a mejorar el consumo, ¿no es cierto? Por inseguridad, ¿causa o consecuencia? ¿Causa? Causa, muy bien, eso también lo vimos. Disminución de los niveles de desocupación. ¿Consecuencia? Consecuencia, muy bien. Crecimiento económico y productividad. ¿Consecuencia? Consecuencia, muy bien. Diferencias significativas en edades o géneros. ¿A quién le pasó esto? ¿A qué entidad les pasa? ¿Consecuencia? Consecuencia, a Guanajuato, ¿se acuerdan? Pues si se van los hombres, quedan solo mujeres. Hay una diferencia significativa en género, ¿no? Puras mujeres. Y en edades, porque comúnmente los que se quedan, los hombres que se quedan son aquellos que pues tienen una mayor edad o muy jóvenes, ¿no? Que todavía no se pueden ir. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Existen causas y consecuencias. Pero ¿qué es lo que nos pide el aprendizaje esperado? ¿Causa o consecuencia? ¿Consecuencia? Consecuencia. Aquí las identificamos, ¿no? Ya las identificamos. Ahora es importante explicar por qué cada una de estas sería una consecuencia producto de la migración, porque muchas de estas que están acá pueden también deberse a otras situaciones. Y por eso en mi explicación yo voy a tratar de argumentar por qué lo que yo estoy diciendo que es una consecuencia producto de la migración, ¿no? Ese vínculo que tengo que encontrar. Nuevamente, ¿qué consecuencias notas en tu ciudad por la migración?
¿Por qué es una consecuencia? Esto les va a ayudar a ustedes a lograr ese aprendizaje esperado de explica los efectos sociales, ¿no? Y de lograr un aprendizaje significativo, que ustedes logren vincular los conceptos con lo que están viviendo en su vida cotidiana. No sé si haya alguna duda hasta el momento. La idea es esa, que mejoren, porque los cálculos matemáticos he notado que sí los pueden hacer, los desarrollan a la perfección. El problema viene cuando está en la conclusión y desafortunadamente o afortunadamente la rúbrica de evaluación lo que califica con mejor nivel es la explicación que ustedes dan y el vínculo que hacen con su vida cotidiana. Solamente vamos a observar una para que ustedes vean. Ok, a la universidad, ¿no? Aquí está la rúbrica de evaluación. Rúbrica. Muy bien. Lo primero es crear un documento en un procesador de texto. Sabemos que la misma actividad dentro de las instrucciones nos señala el formato en el que debemos entregarlo. Incluye el procedimiento. Recuerden, hay que incluir el procedimiento. Capturas de pantalla, únicamente la tabla, no son el procedimiento. El procedimiento implica que desarrolle desde que obtuve los datos, cómo fue que vinculé que esos datos correspondían a determinada fórmula y cómo fue que fui desarrollando esa fórmula paso por paso. Yo les he sugerido muchas veces una tabla de Excel. Algunos también insertan dentro de su hoja de cálculo la tabla de Excel, pueden adjuntarlo con una liga Drive, es decir, hacer su hoja de cálculo por fuera y luego mediante una liga Drive adjuntarla al formato en Word, o pueden, como está acá. Buenas noches, asesor. Una disculpa, yo venía contestando en el chat porque venía en el transporte, Ah, no te preocupes. pero sí tengo una duda sobre la del Excel. Claro, dime, adelante. Mire, lo que pasa es que yo hago la tabla y hago la gráfica en el Excel, pero cuando quiero, o sea, lo subo al Drive y quiero compartir la liga, solo pego la liga y ya y según debe de salir el archivo, pero no me sale completo, o sea, no se lo mando completo. Nada más Mm, le picas a la liga y te sale la tabla, pero no te sale la gráfica. pero viene, lo que pasa es que lo que compartes en una liga es el archivo en general. Ajá, entonces cuando se lo comparto, como que no, no se pega bien o no sé cómo explicarme, que nada más cuando le vuelvo a picar para que ver si abrió la liga, nada más me aparece la tabla y no la gráfica. Ajá. Bueno, en ese caso Entonces la no sé, gráfica sí puedes pegarla. eh, entonces le puedo mandar nada más, la tabla y aparte abajo nada más le pego la gráfica. Sí, sí, de preferencia. Si ves que no, la gráfica no hay tanto problema. El Ok. problema es en la tabla, porque esa sí quiero ver las operaciones. O bueno, la Exacto, rúbrica es me a lo que marca. yo iba, porque decía, es que la tablita sí me la deja enviársela, pero no sé si no sea compatible o no sé cómo, no sale completo Ajá. el archivo, nada más sale la tablita, pero ya no sale la gráfica como es. Amor, sí, hay veces que la gráfica tú eliges una que Ujú, no tienes en otra, y pues como no encuentra o no localiza la misma gráfica en la ujú. otra computadora, no lo lee, probablemente, Ah, pero ok, así le puedes entonces se hacer, no la hay puedo ningún mandar problema. así y ya nada más le pego la gráfica. Sí, la tabla sí es importante que tenga todo el Sí, procedimiento. La ok. gráfica, pues no hay tanto problema. Ah, Aquí ok. inclusive, Bueno, pues, le digo insertar hoja de cálculo en Excel ujú, y aquí me inserta la hoja de cálculo. Ya no tengo que pegar el drive, puedo hacer todas las operaciones en esta hoja de cálculo. ujú, O sea, ok. es una opción, es otra opción, ¿no? Sí, porque lo intenté hacer en el Word y agarré la hoja de cálculo, pero como que yo creo que le tengo que picar dos veces para que me aparezcan la que está haciendo las operaciones. Ajá, aquí sí.
Ujú. Pero la mejor forma, la que ustedes se las acomoden, nada más recuerden si tienen que tener los procedimientos. Todo esto que les comento, los datos, Ok. cómo fue que desarrollaron la fórmula en general. Sí, esa nada más era mi duda porque yo le quería compartir la liga, pero no me sale la gráfica, solo sale la tablita. Ah, bueno, ahí no hay problema en la gráfica. Esa sí la puedes poner en una captura de pantalla. Ah, ok. Bueno, perfecto. Muchas gracias. ¿Vale? Entonces, así lo pueden hacer con el Drive o insertando una hoja de Excel. La que ustedes decidan, la que se les acomode. Y si tienen otra opción, pero que cumpla con los criterios, también la pueden usar. No sé si haya alguna duda hasta el momento. Recuerden, aquí lo que tratamos de fortalecer es esta parte de que podamos explicar. No podemos explicar algo que no comprendemos. Tenemos que tener información, tenemos que tener que leer para que nosotros podamos conocer sobre lo que queremos explicar. No podemos explicar algo que desconocemos, que no sabemos, que sabemos a medias. Es importante tener un panorama amplio. Dos, hay que tratar de argumentar, ¿no? No únicamente mencionar, sino tratar de localizar un vínculo. Si me están preguntando cuál es la consecuencia de la migración, tengo que mencionar la consecuencia, pero también explicar por qué esto que estoy diciendo es una consecuencia de la migración. Ese vínculo que existe entre lo que yo digo que es una consecuencia y la migración es la parte, el argumento importante que le da fortaleza a lo que ustedes están queriendo decir, a lo que ustedes están tratando de explicar, ¿no? Toda opinión tiene que tener un argumento. ¿Por qué? Esa palabrita es la que ustedes deben tratar de responder para lograr ese vínculo que tiene que existir, ¿no? Porque en los procesos sociales, nuevamente les digo, muchas de las consecuencias son producto de otros procesos sociales. Pueden ser de la migración, sí, pero es lo que hay que tratar de hilar, lo tratar de argumentar. ¿Por qué yo digo que esto es una consecuencia de la migración? ¿Por qué no es consecuencia de otra cosa? Que sí lo puede ser, ¿no? Pero yo digo que es de la migración. No sé si haya alguna duda. No, por el momento ninguna. Nadie más, nadie más. Bueno, si no hay dudas, entonces nos pasamos a retirar. Pues que tengan una excelente noche. Cualquier duda que tengan, recuerden, yo estoy ahí en la plataforma. A veces me tardo un poquito en responder, pero casi siempre lo hago en el transcurso de una hora. Apenas tengo un chancecito, les respondo para que ustedes puedan continuar con su actividad. Entonces, eh, sí, dedíquenle un tiempo a las actividades. Aparentemente son fáciles, aparentemente conocemos todo sobre ellas, pero sí es importante incrementar lo que sabemos, tratar de utilizar otras herramientas, de desarrollar los modelos matemáticos, y para esto sí requerimos de un tiempo prudente que le dediquemos a las actividades. Entonces, de mi parte es todo. Que tengan una excelente noche y Muchas nos vemos gracias. el día Buenas noches a viernes. todos. Muchas gracias, asesor. Buenas noches a todos. Bye.